Video 9 de las clases de caracteres moleculares en sistemática. En este video vamos a ver lo que es la filogenómica. A partir de la secuenciación de nueva generación que permitió secuenciar muchos genes al mismo tiempo y de forma barata, se puede trabajar ahora con genomas completos. A principios de siglo se trabajaba con 5 o 6 genes para un análisis si se tenía mucho dinero, sino con 1 o 2. Ahora ya se tienen muchos genes y se puede hacer el genoma de toda la especie. Habíamos visto en la secuenciación de nueva generación se sacan pedazos de ADN y luego necesitamos un genoma de referencia para ir formando ese genoma de esa población. La filogenómica es precisamente eso, trabajar con genomas completos, cientos de genes al mismo tiempo. Ya no se analiza base por base, ya ni siquiera se necesita hacer alineamiento, sino que se analiza genes completos, genes homólogos con otros genes homólogos. Y algunos genes se pueden descartar si se sabe que no funcionan o que tienen mucha homoplasia. Y tampoco se trabaja con una secuencia o una muestra de un individuo, sino se genera un genoma de la población de varios individuos. Puede ser que una parte del genoma provenga o se sacó de un individuo y otra parte de ese genoma vino de otro individuo, pero es el mismo genoma. ¿Sí? Entonces ya no es individuos y bases, sino es genomas completos y genes lo que se analiza. Los problemas en la sistemática molecular antes era encontrar el gen que me diera la historia buena de las especies. Ahora eso ya no es problema porque ya tengo todos los genes. Ahora el problema es cómo analizo tanta información. Tengo cientos de genes y tengo que buscar la filogenia a partir de eso. Y encontrar cuáles son los genes ortólogos. Si tengo todos los genes, de todos modos tengo que saber cuáles son los ortólogos. Entonces, tenemos muchísimas secuencias, pero se puede trabajar con pocas especies porque las computadoras actualmente no tienen la capacidad de trabajar con tanta información. Imagínense cuánta información es todos los genes de cualquier especie. Este diagrama muestra las diferencias entre lo que se hacía a principios de siglo y lo que se hace ahora. Se tienen a los organismos y se saca una muestra de tejido para secuenciar. Después se buscan genes ortólogos y se pueden elegir unos cuantos genes, que es lo que se decía antes, se alinean y se hace una matriz de datos y se obtiene la filogenia. O puedes intentar sacar una filogenia de los 4 genes y después hacer un árbol consenso de esas 4 filogenias. Esas son las dos opciones, es lo que se puede hacer. Ahora ya se trabaja con genomas completos, que es lo que está del lado derecho, y son diferentes métodos. Ya no es necesario hacer un alineamiento, sino que se va a trabajar con el orden de los genes. Esto lo vamos a ver posteriormente en este video. Si se tienen varios genes, 4 genes por ejemplo, se tienen dos opciones. Primero, secuenciarlos todos, alinearlos y juntarlos en una matriz y de esa matriz única sacar un árbol. Se le llama matriz concatenada. Estás concatenando a los genes. Cada uno de estos genes tiene su forma de evolucionar y se tiene que elegir diferentes modelos evolutivos, que es lo que vamos a ver después. Otra opción es sacar un árbol por cada una de las matrices, de los genes, perdón, y luego hacer un árbol consenso de esos árboles de cada gen. El problema de las supermatrices es de que va a haber muchos espacios, muchos huecos y son muy difíciles de alinear. Al poder secuenciar todo el genoma, la filogenómica tiene métodos que permiten analizar todo el genoma completo sin tener que analizar gen por gen o base por base. Estos métodos que utilizan todo el genoma al mismo tiempo
no les importa en sí los pares de bases, sino el orden de los genes dentro del genoma. Por lo tanto, nos requerimos alinear. No vamos a hacer hipótesis de las bases, como se hizo en el alineamiento, de las posiciones de cada base, sino de los genes. Aún así, sí se requiere que haya una hipótesis de homología entre los genes, de trabajar con genes ortólogos. Una opción de métodos basados en todo el genoma es comparar qué genes tienen cada genoma y a partir de eso decir cuáles son los organismos más relacionados. En este ejemplo tenemos el genoma 1 que tiene los genes A, B, C, D y E, el 2 que tiene A, B, D, E y F y el 3 que tiene D, F, G, H e I. Esos son genes, cada una de esas letras es un gen. Entonces este método dice, si el genoma 1 y el genoma 2 tienen más genes similares, entonces están más relacionados que el genoma 3. Fíjense, no tuvimos que alinear las secuencias, no nos interesan las secuencias de cada uno de los genes, solamente que está el gen. Otro método basado en todo el genoma se basa en el orden que tienen estos genes en el genoma. Aquí tenemos 3 genomas y el genoma 1 y el genoma 3 tienen el mismo orden. Los genes están en A, B, C, D y E. El genoma 2 tiene los mismos genes, pero el gen D está después del gen A. O sea, se movió ese gen. Pasó un evento que hizo que ese gen se moviera. Entonces, este método dice, si el genoma 1 y 3 tienen el mismo orden, entonces están más relacionados que el genoma 2. Se supone que con esto hay menos homoplasia, porque sería muy poco probable que por pura suerte el genoma 1 y el genoma 3 tengan el mismo orden de los genes. O sea, se necesitarían muchas coincidencias para que eso ocurriera. Entonces, es muy probable que si tienen el mismo orden de los genes es porque el ancestro tenía ese orden, esos mismos genes en ese mismo orden. En los dos métodos anteriores todavía necesitábamos definir los genes homólogos. En este tercer método ya no es necesario. Simplemente vamos a buscar alguna parte característica, una cadena de ADN o secuencia característica de un genoma. Por ejemplo, puede ser que tengan muchas partes donde hay pares de adeninas. Esa es característica del genoma 1. Si encontramos otros genomas que tengan esa característica, entonces decimos que están relacionados con el genoma 1. Todos los genomas que tengan la característica tener áreas donde hay pares de adeninas repetidas están relacionados. Eso es lo que diría este método, y así se encuentran las relaciones entre los genomas, por estas características que comparten, o estas cadenas características. Y este cuarto método es muy similar al anterior, pero no busca cadenas de ADN, sino busca elementos raros. Por ejemplo, alguna inserción, una mutación que haya insertado un gen o que haya quitado un gen o que haya fusionado dos genes, que son cosas muy raras que ocurran en la evolución. Entonces, que un genoma presente esto, es muy poco probable que dos genomas que lo tengan se haya producido independientemente. Lo más probable es que si hubo un evento raro como una deleción o la fusión entre dos genes, es porque eso ocurrió en el ancestro. Y entonces, si encuentras genomas que tienen esa misma característica, esa fusión entre genes, quiere decir que están relacionados entre sí. Esto es lo que diría este método, y así encontramos la filogenia de los genomas, por estas características raras que comparten. Entonces, la filogenómica, el análisis de todo el genoma con los métodos que acabamos de ver, ha producido filogenias que no se habían podido hacer con los métodos anteriores. Por ejemplo, la filogenia de todos los seres vivos o la separación entre bacteria, arquea y eucariota es gracias a la filogenómica que esto se descubrió. También ha resuelto problemas que no se habían podido resolver analizando unos cuantos genes,
Por ejemplo, la filogenia de los placentados, que además coincide con los órdenes de mamíferos que se habían propuesto. También hicieron nuevas clasificaciones de plantas basadas en filogenómica y confirmación de algunos grupos. Ahora, no quiere decir que esto sea la realidad, simplemente da otras hipótesis basadas en la evidencia de todo el genoma. La filogenómica no viene a resolver todos los problemas de la sistemática filogenética, es lo que actualmente se está haciendo, pero tiene problemas y el principal problema es el de todos los análisis. En sistemática con genes, con sistemática de morfología o fuera de la sistemática con cualquier análisis de hagan. Si meten datos que no son buenos, van a tener resultados malos. En sistemática en particular, si metemos genes que no son homólogos, si no hacemos bien el muestreo, los análisis de homología, vamos a tener una filogenia que es falsa. Y eso aplica también para la filogenómica. Además, la filogenómica tiene el problema de que se necesita computadoras muy buenas porque es demasiada información. No cualquiera podría hacer filogenómica. Eso se va a superar eventualmente, pero por lo pronto se necesita una muy buena computadora. Y se ha visto que tiene otros problemas, por ejemplo, que hay convergencia en las bases de los genomas, o que esto de atracción de ramas grandes quiere decir que si hay demasiadas diferencias entre dos genomas, van a tender a converger, es decir, a parecerse. Y por último tenemos la heterotaquia, que es que cada gen tiene su propia tasa de evolución. Hay genes que mutan más rápidos que otros. Entonces, si comparas los genes de todos o los genomas completos, vas a tener estos genes con diferentes tasas. Bueno, estos son problemas de la filogenómica, aunque actualmente sigue siendo o es la moda y lo que se está haciendo en la sistemática a nivel mundial. ¿Qué deberían poder responder después de ver este video? Primero, ¿cuál es la diferencia entre los métodos que se usaban antes en sistemática molecular y la filogenómica? ¿Por qué ya no es necesario hacer el alineamiento que era tan importante para esos otros métodos? ¿Y cuáles son los problemas de la filogenómica? También podrían saber cuáles son las virtudes de la filogenómica.